Si hay algo que es importante en la vida de todo creyente es el orar. Orar por las decisiones, orar por la vida. Ahora en el siglo XXI la oración es fundamental cuando vivimos en una época muy mala. El día de ayer los grupos sociales en la ciudad de Quito salieron a reclamar con toda razón porque se quiere aprobar una ley de que el Estado ecuatoriano pague las operaciones de cambio de sexo en los niños. Podríamos decir que es una meta de oración importante, así como la salud y la vida, pero debemos entender que el Señor Jesucristo nos dio una prioridad, algo que debe ser primero cuando nosotros oremos. El día de hoy, con ayuda de nuestro buen Dios, vamos a entender por qué es importante orar y cuál debe ser la prioridad en nuestras oraciones. Le pregunto a usted, ¿es importante orar? El Señor Jesucristo tuvo esta pregunta y Él respondió así en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. El Señor Jesucristo habla de una relación donde hay alguien que pide y alguien que da, alguien que recibe las llamadas y a su vez responde. Si usted no ora, no tiene una relación directa con Dios. El orar habla de una relación de dependencia. ¿Qué tanto dependemos de Dios? ¿O tomamos nuestras decisiones sin consultar con Dios? Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla de pedir, de buscar, de llamar, habla de que usted mantenga una relación con nuestro Creador, de un padre hacia un hijo. Y quisiera enfocarme con respecto a esta solicitud con nuestros hermanos jóvenes, con nuestros hermanos solteros. Usted le ha pedido a Dios, le ha consultado con quién debe casarse. Sepa usted, joven que me escucha, que es la petición para usted importante, importantísima, porque dependiendo de con quién se case, va a ser infeliz, le van a ser infieles y va a haber violencia en su hogar. Entonces, usted debe pedirle a Dios que Él lo guíe en la elección de ayuda idónea. El día de ayer recibo una llamada y me decía, mira, tal persona volvió a buscar a su madre. Le digo, oh, qué bueno que haya buscado de nuevo a su madre, este joven, por el amor que siente hacia su señora madre. No, me dice, es que su esposa le había sido infiel y era infiel con el sacerdote donde ellos asistían. Cuánto dolor y cuánta tristeza debe haber en el corazón de ese varón. Pero lo que más debe llamarnos la atención es que los jóvenes y las señoritas el día de hoy no buscan el esposo o la esposa en el Señor. Debe pedirle a Dios, abre mis ojos, ¿cuál es la persona idónea? ¿Cuál es la que debe ser mi compañero y mi compañera para toda la vida? Usted puede fallar en muchas cosas, pero no puede fallar en la elección de su matrimonio. Depende el resto de su vida. Así que, mis amados hermanos, recuerden, pida, busque y llame, porque eso implica que usted depende de Dios
y tiene una relación de comunión con el Creador. Los invito a abrir el Evangelio de Mateo, capítulo 18, del 19 al 20. Mateo 18, del 19 al 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí el Señor empieza diciendo, otra vez os digo, dando a entender, le insisto, escuche, recalco que es importante que usted ore, pero voy a prestar mayor atención cuando dos o tres o más de los que dependen de mí me piden algo. El culto de oración de una iglesia es el culto más importante, porque donde como hermanos oramos por las necesidades de todos. Lastimosamente, y de manera general lo digo, es el culto que menos asisten los hermanos en las iglesias, sea la denominación que sea. El culto de oración debería estar lleno siempre, porque yo voy a orar por mi necesidad, voy a orar por la necesidad de mi hermano, pero esto no sucede aquí así, porque aquí hay una promesa de por medio de parte de Dios, que si nos ponemos de acuerdo, le va a ser hecho por medio de nuestro Dios. Debemos estar de acuerdo, debemos rogar, debemos suplicar. Todos hemos visto el poder de la oración. Todos hemos visto que Dios responde favorablemente cuando dos o tres están congregados en el nombre del Señor. Yo lo invito a que no pierda esa promesa de Dios, que asista a todos los cultos, pero en especial al culto de oración de su iglesia. ¿Por qué? Porque Dios promete que va a responder favorablemente. Si hay alguien que insistió en la necesidad de orar constantemente, fue el Señor Jesucristo, y puso un ejemplo muy importante. Veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 1 al 8. Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿A quién se dirige Jesús? Al pueblo de Israel. Y les dice: mira, debes orar siempre, y pone como ejemplo una parábola. Y habla de un juez malo, y le dice que es un juez injusto, un juez que no cumple su trabajo, dando a entender que era un juez que se dejaba coimar, que se dejaba dar dinero a cambio de un fallo favorable, de un dictamen en su juicio. Y del otro lado hay una viuda. ¿Y por qué el ejemplo es de
una viuda porque era una mujer sin dinero. Y el juez injusto, el juez que se dejaba coimar, que cogía dinero de una manera ilegal, le iba a responder favorablemente a la viuda por su insistencia, orando día y noche, molestando día y noche. ¿Y qué nos dice a nosotros el Señor Jesús? Ora, día, tarde, noche, constantemente, porque por la insistencia va a ser respondida tu oración. Está enfermo, mi amado hermano, está desempleado, tiene un problema difícil de resolver. Ore constantemente a Dios, no solo cuando está en esta situación grave, sino siempre. Hace un momento hablamos de una relación, y yo lo invito a que mantenga, que avive esa relación con Dios, que ore siempre, día, tarde y noche, porque la oración no es cuántas veces al día, la oración es un estilo de vida. Cuando camine, cuando al levantarse, al anochecer, cuando esté pensando, ore siempre. Y me encantan las preguntas que hace el Señor Jesús a aquellos que oran siempre. ¿Se tardará en responderles? ¿Hará justicia Dios a sus escogidos? Amados hermanos, presentemos nuestras peticiones y nuestras necesidades a Dios de manera constante, a tal manera que si fuera un hombre lo agobiemos. Veamos el libro de Filipenses, capítulo 4, del 6 al 7. Filipenses, capítulo 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Usted le dijo a Dios lo que necesita, lo que quiere, lo que solicita? Usted debe acercarse a Dios con oración, con ruego y con acción de gracias. Cada vez que usted se acerca a Dios, debe recordar lo que Dios le ha dado en el transcurso de su vida. ¿Cuántas veces Dios le ha respondido sus oraciones? ¿De cuántos problemas los ha salvado Dios? Cuando usted recuerda eso, siempre le va a agradecer a Dios. Y en acción de gracias, presente sus peticiones con oración y ruego, por más pequeña que sea, por más grande que sea. Y en el caso de los jóvenes, que hoy día hay bastantes en la iglesia, la pareja, pídale a Dios. El esposo, la esposa, pídale a Dios. Que soy muy joven, pídala con bastante tiempo de anticipación, porque es importante en el caminar de la vida. Teniendo claro esto, vamos a ver que hay una oración prioritaria. Hace un momento leímos: por nada estéis afanosos, pero el Señor Jesucristo nos manda en una oración estar afanados por algo. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Lucas 21, 36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Este texto el Señor Jesús lo dice respondiendo a sus discípulos cuando hablaba de las señales del fin. Y el Señor Jesús hablaba de grandes y terribles cosas, desastres naturales, enfermedades y sufrimiento como nunca ha habido en la tierra. Dolores terribles, más allá de lo que estamos viviendo
o lo que han vivido nuestros antepasados, el día de angustia de Jacob o el tiempo del juicio final. ¿Qué dice el Señor Jesús? Mira, debes velar, debes angustiarte, velar. Cuando el Señor Jesús usa la palabra velar, habla de que de manera constante debes amanecerte orando, de que el Señor Jesús te considere digno de escapar de esos tiempos terribles, de esos tiempos finales. Y entendamos algo, lo que usted está viviendo ahorita es los ataques de Satanás al pueblo de Dios. Cada vez que usted desea trabajar para Dios o está trabajando para Dios, va a recibir oposición, enfermedad, calamidad, problemas, más allá de sus fuerzas. Pero aquellos días son la ira de Dios derramada sobre la tierra, porque se lo tienen poco a Dios. El amor a Dios no es la prioridad. Entonces, amados hermanos, en todo tiempo debes estar afanado, angustiado, de que el Señor te considere digno de escapar de la ira de Dios, del juicio de Dios, y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a profundizar en el tema. ¿Cuáles son los dignos? Y el apóstol Pablo habló de eso en el libro de Efesios, capítulo 4, del 1 al 6. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, del 1 al 6. Aquí el apóstol Pablo está preso en Roma y quería saber cómo estaban las iglesias, y le escribe una carta a los Efesios y dice así esta porción: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Él está preso y te dice: yo aquí preso estoy pensando en ti y te ruego que andes de una manera digna del Señor. Y aquí les describe que es una manera digna del Señor. Y empieza diciendo de la vocación con que fuisteis llamados. A usted lo conocen como cristiano en el barrio, y usted como cristiano va a estar insultando, va a estar en golpes, va a estar en cosas ilegales, va a estar en vicios de la carne. No, amado hermano, usted fue llamado a una vocación, y la vocación es ser cristiano, y quiere decir pequeños Cristos. En el primer viaje misionero en la isla de Chipre, a los predicadores les decían cristianos porque eran pequeños Cristos, imitadores de Jesús. No se refiere a ropa larga, no se refiere a la corbata, a un vestido que arrastre o esté limpiando el piso. Se refiere a que anden conforme a Cristo, a la vocación del Señor Jesús, a ser imitadores de Jesús. Y recalca: con toda humildad y mansedumbre. No hay orgulloso en el cristiano. Si usted es orgulloso, no es cristiano. Nadie es más que nadie. No lo puede diferenciar si usted tiene dinero, tiene fuerza, tiene belleza. Todos somos iguales ante Dios. Y debe empezar siendo humilde. Si su amigo, familiar, pariente o vecino está en pecado, no lo juzgue, sea humilde. Si usted está escuchando este mensaje, no es porque usted sea bueno, es porque Dios tiene misericordia de usted y le está mandando un mensaje a su vida. Y recalca:
con mansedumbre y mansedumbre. Imagínense, usted que está lleno del Espíritu Santo respondiendo con violencia. La llenura del Espíritu Santo es un espíritu manso, un espíritu apacible. Lo vimos con Moisés, lo vimos con el apóstol Pedro y con toda persona que ha tenido un encuentro cercano con Dios. La respuesta es ser manso. Y esa es la señal inequívoca de que tiene el Espíritu Santo. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Amados y queridos hermanos, nadie es perfecto. Todos tenemos muchos defectos, pero a pesar de nuestros defectos debemos soportarnos. Y esto implica caminar juntos, ayudándonos, siendo solícitos. ¿Por qué? En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mansedumbre y paz van de la mano, pero deben ir acompañados de amor. Yo no puedo decir lo que lo amo a usted, y si usted padece necesidad, no compartirle víveres, dinero, medicina. Si yo le digo voy a orar por ti y no soy solícito en el amor del Señor, soy mentiroso. Una sana costumbre de muchas iglesias cristianas es recoger víveres en todos los cultos para compartir con el hermano que padece alguna necesidad. Después de caminar como Cristo, en humildad, en mansedumbre, con amor, ayudándonos, debemos, escúchenme bien, estar unidos en la misma fe, en la misma doctrina. ¿Cómo sabemos cuál es la doctrina de Cristo? La que está en la Biblia. La que está en la Biblia. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos. Lastimosamente, hay dos vertientes que han hecho que la gente se haya apartado de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La primera y mayoritaria es el dinero. Todos quieren escuchar que van a ser ricos, que van a ser prósperos, que Dios quiere que estés contento porque vas a tener mucho dinero, que se conoce tu fe por tu casa y tu hacienda, y se llenan estos lugares con miles de personas. ¿Dónde está la unidad en la fe, en el bautismo y en el someternos a Dios? Por el bendito dinero. La otra vertiente que tiene gran impulso en la actualidad es el ecumenismo. Todos los caminos llevan a Dios. Y vemos que se abrió en Arabia Saudita la casa abrámica, donde tienen una mezquita, una iglesia católica y una iglesia evangélica en el mismo lugar. Porque todos llevan a Dios. Y esto, mis amados hermanos, no es así. Los cristianos sabemos que el único camino a Dios es el Señor Jesucristo. Y usted debe ser imitador de Jesús, con humildad, mansedumbre, amor y con unidad, porque todos somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Teniendo claro que es ser dignos, debemos entender que el día del juicio está cerca. Veamos el libro de Hebreos, capítulo 10, del 24 y 25. Libro de Hebreos, capítulo 10, del 24 y 25. Y considerámonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué hace un niño cuando sabe que el papá va a llegar a la casa del trabajo
y va a revisar las tareas. Se pone rapidito a hacer, porque si no las tengo terminadas, mi papá me va a castigar. Eso es una ilustración muy común en todo niño pequeño, 8, 9 años. El papá le dice a las 6 de la tarde llego a la casa y ay que no tengas terminados los deberes. Y el niño coge a las 5 de la tarde y lo que no hizo en 3 horas lo quiere hacer en una. Y a escribir rápido. Y este es el ejemplo que nos pone el Señor Jesucristo. Mira, ese día está cerquita. Mira las señales. Entonces, debes estimular al amor y a las buenas obras. Andar en comunión como cristianos, amándonos al prójimo, compartiendo con el necesitado, no dejando de congregarnos. Imagínense que el Señor Jesucristo llegue en este momento y no lo encuentre en su casa de oración. Entonces, nosotros estamos en la última hora. Israel regresó a su tierra. Hoy en día se dice, y algunos candidatos ecuatorianos dicen que van a apoyar que se opere a nuestros niños en operaciones de cambio de sexo. Y no nos inmutamos y decimos que bueno, porque se ha enfriado el temor del Señor, amado. Nosotros estamos en la última hora y debemos perseverar en los caminos de Dios para ser tenidos por dignos del Señor. Y viene la parte más difícil, cómo estar de pie delante de nuestro Señor Jesucristo. Yo personalmente entiendo que en aquel día de estar nuestro Rey delante nuestro, lo menos que podemos hacer es arrodillarnos, humillarnos, besar sus pies, agradecerle, porque Él pagó nuestra culpa y nuestro pecado en la cruz del Calvario. Pero dice que va a haber personas que van a estar dignas de estar de pie delante del Señor. ¿Y cuáles son? Está en Mateo 25, 23. Mateo 25, 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Va el Señor a pedirnos cuentas de todo el trabajo que nos mandó a hacer para Él. Y si usted ha sido un siervo fiel, un sirviente fiel a su patrón, a Jesús de Nazaret, a su jefe, el Señor lo va a levantar. Usted va a estar de rodillas y Él lo va a levantar a usted. Y usted va a estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y no solo eso, el Señor te va a decir: sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El trabajo que usted haga para el Señor quizás sea pequeño. Predica en una iglesia pequeña, o limpia la banca, o pinta, o sirve en lo que Dios le ha mandado para que engrandezca el reino de los cielos. Pero sepa usted que si usted es fiel al Señor, sea que llueva, sea que haya sol, sea lo que pase, si usted es fiel al Señor, usted va a ser levantado por el Señor, va a ser exaltado por el Señor y va a estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué podríamos decir el día de hoy? Que la oración es una relación de dependencia con Dios, que cuando pedimos, buscamos, el Señor va a responder, que es fundamental congregarnos, porque donde dos o más están congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Que debemos presentar nuestras peticiones delante de Dios, pero siendo agradecidos por lo que ya nos ha dado. Pero que nuestra oración prioritaria, la que debe afanarnos, la oración que está sobre nuestras necesidades físicas, económicas, de toda índole, es escapar del juicio final y ser dignos del Señor. ¿Usted quiere escaparse de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero? ¿Usted quiere que el Señor lo levante? Viva de una manera digna del Señor y trabaje para Dios
porque nuestro Rey viene pronto. Amén, hermanos. Dios los bendiga y seamos dignos de nuestro Rey.